general no hay demasiadas novedades. Por eso nos preocupa a todos los que estamos aquí, yo como abogado, el señor Pachao como padre de la víctima, el doctor López como el simple colaborador de la causa, José la cara visible, el colega que viene ayudándonos, el doctor que trabaja en el club. ¿Por qué estamos preocupados? Porque el joven Pachao fue muerto por la policía hace 2 años y medio y todavía no hay el auto de procesamiento de los responsables de ese crimen. El episodio ocurrió en el mes de marzo del año 2012, cuando es detenido caminando por la calle, lo detiene un móvil policial, lo traslada a la comisaría séptima, recibe golpiza en el momento que lo detienen, nueva golpiza estando en la policía, todo está probado y verificado la causa, y al filo de la noche, 10:30, 11 o 12 de la noche, lo sacan en estado de coma y fallece en el hospital. Ese es el episodio, es clarísimo y lineal. O un joven, un civil, que es detenido ilegítimamente por la policía, recibe golpe y muere como consecuencia del golpe. Y todavía los fiscales no pudieron dar con la clave para procesar a todos los policías que estuvieron ese día de guardia en la comisaría séptima, donde se produjo la golpiza y donde, como consecuencia de eso, muere Pachao. ¿Se habla de algún tipo de encubrimiento de la justicia? No hay encubrimiento de ningún tipo en la policía. Le explico por qué. Sí hay pasividad de los órganos jurisdiccionales, total pasividad. Como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para investigar y condenar y procesar en primer lugar y luego condenar a los responsables de estar oyendo crímenes. ¿Por qué no puede haber complicidad? Porque el artículo 144 tercero, inciso primero y segundo del Código Penal no admite posibilidad alguna de complicidad. Les voy a leer el artículo para que ustedes comprendan la gravedad del tema. Es un delito, el de tortura, definido y calificado por las Naciones Unidas en una convención internacional de hace más de 20 años. Y esto lo capta el Código Penal y dice lo siguiente este artículo. Será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que inclusive a persona legítima o ilegítimamente privada de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella poder de hecho. Y luego la misma norma define, en el punto tercero, qué es lo que debe entenderse por esto. Y acá toma la Convención Internacional de las Naciones Unidas. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos cuando estos tengan gravedad suficiente. El joven Pachao no murió por tormentos psíquicos, sino por tormentos físicos. Le patearon la cabeza, sufrió golpes que le provocaron una conmoción cerebral tan grave que determinó luego eso su muerte. Es claro, por lo tanto, son responsables todos los policías, todos que estuvieron de guardia ese día en la comisaría séptima, desde el momento que lo detienen hasta que es trasladado al hospital donde muere. Es clarísimo. A todos les cabe la misma responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque así lo establece el Código Penal, el artículo 25, la participación necesaria, todos aquellos que colaboren por acción o inacción en la ejecución de un hecho delictivo. No basta que yo esté mirando como policía que otro está golpeando y matando a un joven a patadas. Total, yo no robo nada. Soy cómplice porque no actúo, no impido que eso ocurra, no denuncio. Esa es la gravedad. El estado de complicidad entre ellos, pero que los lleva a la condena a todos, con igual condena a todos los que estaban ahí. Desde la mujer policía que estaba aquí en una sola, hasta el jefe de la comisaría. ¿Por qué cree que la causa no avanza en fiscalía? Porque no le interesa a los poderes públicos sancionar a una policía brutal y brava que existe en la Argentina y en Catamarca desde hace 50 años. Se suceden los gobiernos, todos prometen saneamiento de la policía y no pasa nada, sigue exactamente igual. Ustedes estarán viendo que a diario aparece en la prensa cotidiana, radial, televisiva y gráfica hechos de denuncias graves de policías que abusan de su poder y golpean a jóvenes, viejos, cualquier persona. Entonces, el poder público apaña esto. En lugar de investigar y profundizar, se imagina que estos policías cometieron este crimen. A través de torturas, golpes y tormentos mataron a un joven. No fueron ni siquiera suspendidos, siguen en sus funciones. Puede
¿Puede suponerse usted semejante complicidad? Yo soy un funcionario administrativo del Estado. Cometo un hecho irregular, me lo detectan, sin probarse ese hecho, inmediatamente me suspenden hasta tanto se complete la investigación sumarial. Acá hubo un muerto, un joven que tenía 20 años, menos de 20 años, murió. Una vida truncada, una familia destruida, y los policías siguen en sus funciones, percibiendo su sueldo y todavía pretendiendo poner orden en la sociedad en ejercicio de funciones policiales. ¿Cómo está la causa también con el jefe de la policía y también con el secretario de seguridad? El secretario de seguridad no sirve para nada. El secretario de seguridad, el doctor Morales, es cómplice de todo esto. Él debe estar haciendo negocios hoy en la función pública, como hicieron los anteriores funcionarios de igual o pareja jerarquía. Como hizo el señor Silva cuando fue ministro de Frente Cívico y Social, como sigue haciendo el actual ministro, todos. Todos son cómplices del sistema. Son personajes que integran el establishment, que no quieren cambiar, no quieren mantener. Y ellos cuentan con la policía como estructura de represión para cumplir sus objetivos políticos. Por lo tanto, no quieren investigar hechos horrendos, aberrantes como estos. ¿Por qué piensa que pudo hacer algunas presentaciones que estaría para que la causa avance, continúe la investigación? Hemos hecho una presentación ayer, luego, centrándonos exclusivamente en la causa, diremos que la Cámara Penal de Apelaciones de Catamarca deja sin efecto, revoca un dictamen de los fiscales de instrucción y del juez de control de garantía y ordena que se practique una nueva investigación. Eso ocurrió hace más de un año, si mal no recuerdo. A raíz de esa resolución, hemos insistido en que se tomaran nuevos testimonios que ya obraban en la causa, pero que se habían tomado sin nuestra participación, sin nuestro control. Entonces fuimos, profundizamos la investigación, logramos que se ampliaran esos testimonios, hemos introducido nuevos elementos de prueba y hay sobrados ya elementos de prueba para procesar y para que se eleve la causa de juicio de inocencia. Se montó toda una parodia con reconocimientos después de 2 años del hecho. Testigos que estuvieron detenidos, que vieron cuando los policías golpeaban al joven Pachá, después de 2 años fueron llevados para que hagan el reconocimiento. Hasta tenemos la sospecha de que los cambiaron personas. Yo no los conozco todos los policías de vista, los conozco por el nombre que están ahí, los nombres de los policías. Porque la policía, la Jefatura General de Policía, el libro guardia, fue secuestrado y de ahí surgen los nombres de todas las personas que estuvieron ese día en las horas o durante el tiempo que Pachá estuvo detenido. Yo obviamente no los conozco físicamente a todos, el mismo Pachá los conoce, porque no tuvimos participación en los actos indagatorios, no controlamos los actos cuando fueron indagados, porque fueron procesados por los fiscales por apremios legales y vejámenes, no por tortura como correspondía. Porque el tema de vejámenes y de apremios legales tiene una sanción penal niña y trascendente. Eso es lo que la Cámara revoca y ordena que se profundice la investigación. Porque la Cámara advierte, en primer lugar, que el hecho era mucho más grave, que había tortura seguida de muerte, golpe y tormento que calificaban ese accionar como tortura, y eso produjo la muerte del joven. ¿Me sorprende que los policías sigan trabajando? Me sorprende, pero eso ocurre en Catamarca desde siempre. Hay cantidades de policías que están, incluso algunos procesados y siguen funcionando. O están en actividad pasiva, están premiados, siguen cobrando el sueldo y no trabajan. Es peor. Bien, ¿Querés agregar algo, López? volvemos a estudio. Nosotros desde un comienzo, desde los 2 primeros meses que intentamos hablar con la mamá de mi hijo, con Claudia, y no nos dan lugar a hablar con ellos, y siempre han tratado de ir tapando esta verdad que acaba de decir el doctor Pul. Y bueno, como él dice, es el momento que los señores fiscales eleven el juicio como corresponde, y los policías se han imputado como debería ser, ¿no es cierto? Son los verdaderos asesinos de mi hijo Diego y deben ir llevarlos a juicio como tales, ¿no es cierto? Y la otra forma de aclarar a la sociedad la inocencia de mi hijo Diego Iván Pachá. Él nunca estuvo imputado, jamás fue detenido. De hecho, era la primera vez en su vida que iba a estar alojado en una comisaría. Y por el solo hecho de averiguar quién era, bueno,
me lo matan a golpe. Y eso es lo que quiero recalcar a la sociedad, que en casos como este, por favor, nos ayuden, que es lo que estamos necesitando, que nos ayuden en las marchas, en los reclamos, porque nadie está exento de todo esto. Para que advierta la gravedad, hago una pequeñísima acotación. El jueves pasado, un domingo, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, si mal no recuerdo, es detenido en la vía pública junto con una amiga. Estaba caminando, había venido caminando a su casa. Estaba bien. Vino caminando por sus propios medios. Ahí lo toman, lo prenden, lo esposan y lo tiran a la caja de la camioneta. Se lo llevan a la comisaría. Y horas después, en horas de la noche, alrededor de las 23 horas, es sacarlo en una camilla en estado de coma. Y a las pocas horas mueren en el hospital. Ese es el hecho. Estando en la comisaría, esa es la gravedad del hecho. ¿Y por qué lo detienen? No sabemos. Porque el amigo de apellido González, que fue testigo de la causa, supuestamente en estado de ebriedad habría exhibido un cuchillo, que nunca aparece en la causa. Pero no lo llevaba Pachá, lo llevaba González. Pero es que aquí que González lo liberan a las 6:30, 7 de la tarde, y Pachá no es liberado, porque ya estaba golpeado, ya estaba en estado grave. Lo liberan, entre comillas, cuando lo sacan en camilla y lo llevan al hospital a las 11 de la noche. Para que ustedes comprendan cómo fueron los hechos. Objetivo, eso surge de la causa, surge de las actuaciones iniciales. Y los fiscales, en lugar de hacer reconocer inmediatamente a todos los policías, hacen los reconocimientos 2 años y medio después. En lugar de procesar en el acto, pedir a la jefatura que lo suspendan en el ejercicio de sus funciones y les priven de los sueldos a estos atroyantes que golpearon y maltrataron y provocaron la muerte de un joven, no hicieron nada. Esa es la gravedad de la complicidad de nuestro sistema penal con estos hechos aberrantes. Tiene claro, iba caminando, es un muchacho de 20 años, no estaba haciendo nada. Se ve que quería volverlo al amigo a la casa, ahí lo detienen los dos y lo matan a golpes en la comisaría. Ese fue el episodio. No lo encontraron robando falsado, ni amenazando con armas de fuego, ni aún así se justifica que la policía mate. Con el médico judicial que tampoco Y no, todo. No quise evadirme en detalle, quise centrar el foco en las cuestiones esenciales. Es una cantera de monstruosidades.